Ok, ahí va. Ya, padre, ya estamos conectados. Bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, Reina de la Paz, que eres Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre nuestra para otorgárnoslo todo, míranos con esos ojos de misericordia y de amor que tienes a tus hijos. Realizamos este programa con el Florida Center for Peace en tu honor, oh Virgen María, y para gloria del Padre. Intercede, oh Madre, y pide que el Espíritu Santo guíe este programa. Queremos también pedir por todos los que tienen COVID y que están con algunas limitaciones, entre ellos Alberto y familia, para que realmente tu intercesión, oh Virgen Santísima, porque eres también salud de los enfermos, les consiga por los méritos de Jesús y por tu intercesión la salud completa, integral. Cúbrenos con tu manto de amor, oh Virgen María. Y Espíritu Santo, que todos los que ven el programa ahora y lo verán en diferido, reciban bendición y se renueve la gracia del bautismo. Todo para gloria del Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo cariñoso, fraternal. Hoy un feliz año nuevo a todos ustedes que se están conectando, a sus familias. Es un don del Señor, un nuevo año que realmente nos permite conocerle, servirle, amar al Señor y hacer en cada momento el bien. Es un don del Señor muy grande. No sé si apagaron a todos los micrófonos, sus equipos, porque oigo bastante ruido para que no tengamos feedback, no tengamos, qué sé yo, alguna situación incómoda. Bueno. Ahora sí, muy bien. Gracias. Ya dejé de estar en silencio para poder comentar con ustedes. Como se fijan, nosotros tratamos en la medida de lo posible, mientras damos las conferencias, de ir siguiendo el ritmo litúrgico y las celebraciones que tiene la Iglesia Católica a lo largo del año. No siempre es así, pero casi siempre es así. En las fiestas hablamos sobre la festividad, en fin. Y vamos ahora a hablar sobre el bautismo de Jesús y nuestro propio bautismo. ¿Por qué razón? Porque el próximo domingo 9 es la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y con motivo de ese bautismo que vamos a explicar, pues vamos también a profundizar en nuestro propio bautismo. Comencemos diciendo que el próximo domingo es el último día del tiempo navideño. Acuérdense que el año litúrgico comienza con el Adviento, sigue con la Navidad, después hay el tiempo ordinario durante el año, sigue la Cuaresma, después la Pascua, que es un tiempo largo, y luego inicia de nuevo el año litúrgico durante todo el año, llamado ordinario, ¿verdad? Para luego concluir en la festividad o solemnidad de Cristo Rey a finales de noviembre y comenzar de nuevo con el tiempo de Adviento. La Iglesia en un año celebra toda la historia de la salvación. Por eso algunos pueden preguntar, pero bueno, si acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús y los Reyes Magos, ¿verdad? Que hoy en algunas partes se celebra la fiesta de la Epifanía. En Estados Unidos se celebró el domingo pasado, el domingo 2, porque como es una fiesta tan grande, la Iglesia quiere que se celebre y como es día de trabajo, pues lo pasa el domingo. Pero, por ejemplo, en Nicaragua, en España, en Italia, en muchos países se celebra hoy la fiesta de la Epifanía. Y ahora alguien se preguntará, ¿cómo Jesús entonces se bautiza ya el próximo domingo a los 30 años? Bueno, porque exactamente
la iglesia va en un año viendo toda la historia y ve lo más importante que se puede celebrar. Entonces Jesucristo se bautiza a los 30 años de edad. Y vamos a comenzar dando una respuesta a una inquietud que tienen algunas personas. ¿Y por qué si Jesús se bautizó a los 30 años, nosotros bautizamos a los niños a las pocas semanas o meses de nacidos? Importante. Ahora Jesús fue circuncidado a los 8 días de haber nacido. La circuncisión era el signo de la pertenencia al pueblo judío. El bautismo de Jesús no fue sacramento. Él no había instituido todavía el sacramento del bautismo. Lo instituye cuando iba a subir al cielo, ya resucitado. Cuando Jesús va a ascender al cielo, instituye el sacramento del bautismo. Esto es importante. Sin embargo, nosotros, como auténticos cristianos y católicos, creemos la costumbre que desde el inicio se hizo en la iglesia, porque bautizaban a todos los de la familia. Evidentemente, empezaban a bautizar por los adultos, pero tenemos en los Hechos de los Apóstoles varios casos en que cuando el carcelero dice, ¿cómo puedo salvarme? Dice, bautízate tú y tu familia. En el caso de capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, que fue Pedro, hubo una manifestación del Espíritu Santo y se bautizaron a todos los que estaban ahí. Se bautizaba a toda la familia. Esto es importante. Bien, daré luego un argumento adicional. Entonces, ¿de qué se trataba el bautismo de Jesús? Juan Bautista, por eso lo llamamos Bautista, porque estaba a orillas del río Jordán bautizando. Era un llamado a la conversión, al arrepentimiento de los pecados. Pero como no era sacramento, Jesús no había muerto todavía por nosotros, ese bautizarse era un símbolo, pero no perdonaba los pecados ni daba la vida nueva, ¿entendido? Sino que era un llamado a arrepentirse, a reconocerse pecador, a pedir perdón a Dios, pero no era sacramento. Muy importante esto. Además, Jesucristo no tenía pecado, no tenía por qué bautizarse. Y aquí vendrá otra pregunta. ¿Y por qué Jesús se quiso bautizar? Dice, cuando Jesús se mezcló entre la multitud y Juan Bautista lo vio, le dijo, no, ¿cómo vienes tú para que yo te bautice? Yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. No te voy a bautizar. Y Jesús le dijo, sí, bautízame, para que se cumpla la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. O sea, en el plan de Dios estaba que Jesús se bautizara. Y aquí hay unas explicaciones teológicas muy importantes. Jesús se entremezcla con los pecadores. Acuérdense que posteriormente a Jesús lo acusaban los escribas y fariseos porque se mezclaba y comía con los pecadores. Y es que Jesús no vino a salvar a los justos, a pesar de que justos no hay ninguno, solo la Virgen por un privilegio especial. Entonces Jesús se entremezcla con los pecadores porque Él vino a cargar los pecados de todos los seres humanos. Y Él hace un gesto ahí de humildad muy grande. Es un gesto de humildad en esa mezcla con los seres humanos para indicar que vino por ellos, o sea, vino por nosotros. Entonces, Él, en ese gesto de humildad, queriendo ya santificar las aguas del río Jordán, como una especie de promesa y de preparación al bautismo, Jesús quiso ser bautizado y Juan lo bautizó. Cuando bautiza, ocurre que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, baja en forma de paloma corporalmente y se posa sobre Jesús. Lo ve Juan el Bautista. Y además hay una teofanía, hay una manifestación de no solo del Espíritu Santo, la tercera persona, sino también de Dios Padre, que dice, este es mi Hijo
predilecto, muy amado. Escúchenlo. O sea, ahí está Jesús, que es parte de la Trinidad y es parte también de la humanidad, porque es verdadero Dios, verdadero hombre, nacido de una mujer, de la Virgen María. Ahí está Jesús ya queriendo unir la tierra con el cielo. Y además, él que se había manifestado a los magos de Oriente, que representaban a los países que no eran judíos, que los llamaban paganos, o los llamaban también ahorita en gentiles. febrero me toca el otro, porque no estaba el... Estoy escuchando a alguien que está hablando, no sé, por favor, se escucha la voz de una dama. Gracias, no sé quién será. Vean a ver. Bien, gracias. Entonces Jesús se manifiesta de esa manera y el Espíritu Santo manifiesta ahora a Jesús como el ungido y el Padre manifiesta a Jesús como el elegido. O sea que es como una epifanía todavía, pero ya la manifestación de Jesús, ya de 30 años, por el Padre Celestial y por el Espíritu Santo. Esto es sumamente importante. Y ahí Jesús recibe el Espíritu Santo en su humanidad, porque va a empezar su misión de Mesías. No es que Jesús no tuviera el Espíritu Santo, por supuesto que sí. Además, Dios y hombre verdadero, pero en su humanidad, él también estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero ahora empieza una misión, la misión pública, y ahí viene el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús, nos lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, empieza a predicar en la sinagoga de Nazaret, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, ¿verdad? Y para proclamar un año de gracia, para la libertad de los oprimidos, etc. Está tomando un texto de una profecía del profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia celebra, concluyendo, repito, para los que nos están conectando en este momento, el tiempo de Navidad concluye con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que luego va a ser una invitación para que nosotros entendamos lo que significa nuestro bautismo. Nuestro bautismo lo instituye, repito, nuestro Señor Jesucristo. Voy a proclamar en el Evangelio, lo voy a proclamar en el capítulo último de San Mateo, el capítulo 28, dice así. Voy a decirles también el versículo 17 y 18. Al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaban. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí Jesús instituye este sacramento del bautismo. Y Jesús luego asciende al cielo. Y ahora queremos explicar en profundidad lo que es el sacramento del bautismo. Y les hago una pregunta. No me la respondan, claro, respóndanse ustedes. ¿Ustedes saben qué día fueron bautizados? Me temo de que muy pocos saben qué día fueron bautizados y que muchos no lo saben. Yo fui bautizado el 4 de noviembre, le voy a decir el año también, 1945. Pero algunas damas ya estarán diciendo cuántos años tendrá el padre. Digo, si lo bautizaron el 4 de noviembre del 45, yo nací el 22 de octubre del 45. Mire, mis padres qué sabiduría tuvieron. A los pocos días, del 22 de octubre al 4 de noviembre, ya me bautizaron. Yo se lo agradezco, porque empecé ya a tener una relación con la Santísima Trinidad muy especial. Y expliquemos un poquito lo que significa la palabra bautismo.
Es como sumergir, es como hacer una inmersión, es como introducir dentro del agua, es como un baño de regeneración. Pero el bautismo es, vamos a tomar una idea, imagínense un barco que está en el mar y que el barco se sumerge, se hunde en el mar, o si quieren, no un barco, sino un submarino que se sumerge, queda rodeado de agua por todas partes, queda dentro del agua. Entonces el bautismo es sumergirnos en el agua, claro, queriendo realizar lo que Cristo instituyó. Y al sumergirnos en el agua es sumergirnos dentro del misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, nos sumergen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El agua es símbolo de la vida. Y por eso cuando se va a bautizar un niño y no está bendecida el agua, o también en la vigilia pascual, la Iglesia nombra la historia de una parte de la historia que tiene que ver con el agua. Entonces hace ver cómo desde el principio el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Incluso las aguas torrenciales del diluvio prefiguran una nueva humanidad. Queda sumergida la parte pecadora y se salva Noé y su familia. Las aguas del Mar Rojo se abren y pasa a pie enjuto el pueblo de Dios y luego vuelven a su lugar y queda ahogado el faraón y todo su ejército. Juan bautizó pues a Jesús y además del costado de Cristo surgió también luego sangre y agua. Acordémonos también del agua que Jesús le ofreció a la samaritana. Entonces el agua es el símbolo de la vida. Y ese ser sumergidos en el bautismo nos recuerda también que estamos sumergidos en la muerte de Cristo. Es como si hubiéramos entrado en el sepulcro de Cristo, que estuvo 3 días. Entonces por eso se nos sumerge 3 veces, y una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo y otra en el nombre del Espíritu Santo. Precisamente primero porque son 3 las personas divinas, y en segundo lugar por los 3 días que estuvo Jesús en el sepulcro. Y ahí salimos a una vida nueva, evidentemente, salimos renacidos. De hecho, nuestra vida cristiana comienza en las aguas del bautismo. O sea que es más importante, no porque no tenga importancia el día de nuestro nacimiento, pero el día de nuestro nacimiento nacemos de papá y de mamá. El día de nuestro bautismo nacimos como hijos de Dios. Y ese día recibimos una vida nueva que no tiene uno antes de ese instante. Y dirán, es que hay varias clases de vida. Por supuesto, las plantas tienen vida vegetal. Los animales tienen vida animal. Un niño recién nacido tiene vida humana. Y una persona bautizada tiene vida sobrehumana, sobrenatural, divina, la vida de la gracia, la vida que vive Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que después del mismo Dios es lo más grande que hay. El valor más grande es Dios y el segundo valor es la vida que Dios nos da. Por eso el Salmo 64, el Salmo 62, en el versículo 4 dice, tu gracia vale más que la vida. No hay nada aparte de Dios, ¿verdad?, que valga tanto como la gracia de Dios. Y por eso el error más grande que comete el ser humano es cometer el pecado mortal. Porque cuando uno comete el pecado mortal, pierde la gracia de Dios, pierde la vida divina que se le da en el bautismo. Y el bautismo, voy a leer un párrafo del Nuevo Catecismo, porque es de una riqueza muy grande. Acuérdense que el bautismo nos abre las puertas de la vida cristiana, nos abre las puertas del cielo. Esto es muy importante. Nos abre las puertas de los demás sacramentos. O sea, es el primero de los sacramentos que nos abre la puerta de nuestra relación con Dios nuestro Señor. Dice Jesús también,
quiere que todos, porque mandó en ese texto de San Mateo, mandó a todas las criaturas, también a los niños, adolescentes, a todos los seres humanos, a ser bautizados. Dice, el que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer, si es por culpa propia, se condenará. De tal manera que el bautismo tiene una importancia inmensa. Nos dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Permítame un momentico y luego leo el Nuevo Catecismo. Capítulo 3, versículo 5 de San Juan. Dice así. En verdad les digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, leo ahora el párrafo que tengo aquí para ustedes. Es el número 1243 del Nuevo Catecismo de la Iglesia. Abro comillas. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, iluminación, unción, vestidura de incorruptibilidad, baño de generación, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. O sea, me parece realmente hermoso. De aquí toma unas palabras de San Gregorio Nacianceno, cuando habla sobre el bautismo, lo retoman en este número 1243 del Nuevo Catecismo. Es una riqueza sumamente grande. Y aquí podemos ahora explicar qué hace, qué produce el bautismo o Dios a través del bautismo en nosotros. Quiero que esto se lo aprendan. Lo voy luego a repetir, pero algunos de ustedes tienen, aparte de la Biblia, tienen un cuadernito, una hojita y van escribiendo también las cosas, no solo las escuchan porque luego se nos olvidan también. El bautismo primero borra el pecado. Si es un niño, solo tiene el pecado original. Entonces, borra el pecado original. Si es una persona adulta que se bautiza, le borra todos los pecados que ha cometido en su vida e incluso las consecuencias del pecado, las penas del infierno y también las penas que tenía que pagar por sus pecados. Fíjense ustedes. Ahora acordémonos que el bautismo se recibe válidamente una sola vez. Una persona que fue bautizada en la Iglesia Católica, porque hay una sola fe, un solo bautismo, y luego se va a bautizar en los hermanos separados, el segundo bautismo no es válido, solo el primer bautismo es válido. Hay gente que va a Tierra Santa y dice, vamos a bautizarnos otra vez. No, solamente se bautiza una vez. A veces hay un niño recién nacido que está grave y se bautiza de emergencia. Se dice fulanito queriendo hacer lo que la iglesia quiere hacer al bautizar. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le echa el agua, queda bautizado. Pero luego se lleva a la iglesia a completar los ritos del bautismo. Pero ya el bautismo verdadero ya ocurrió en el momento en que tuvieron la intención de bautizar en esa fórmula trinitaria y también con esa agua que se le echa pues, sobre la cabeza al bebé en ese estado de gravedad que de pronto se consigue. Entonces, el bautismo borra el pecado. Grábense eso, borra el pecado. Segundo, el bautismo nos hace familia de Dios.
Porque antes del bautismo somos criaturas de Dios. Pero en el bautismo, Dios nos adopta como hijos suyos. Pero la adopción que Dios nos hace no es como la adopción que hacen los seres humanos, que le dan el apellido, pero no le pueden dar la vida. De hecho, pues, biológicamente no es el padre, lo adoptó o la madre. Mientras que cuando Dios nos adopta, nos da de verdad la vida nueva. Entonces, somos familia de la Trinidad, hijos adoptivos del Padre, hermanos, amigos y coherederos del cielo del Hijo de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Fíjese qué grandeza la del bautismo. Y el bautismo también nos hace iglesia. Nos dirá la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, que hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. O sea que empezamos a ser iglesia, discípulos de Jesucristo, miembros del pueblo de Dios en el bautismo. Me falta un elemento que lo dejo para el final. Hagan un poquito de pensamiento ustedes, a ver cuál será el elemento que falla. Porque cuando se preparaba a la gente antes para el bautismo, se decía lo que yo acabo de decir: borra el pecado original, nos da la vida de la gracia, ¿verdad? Nos hace familia de Dios y nos hace iglesia. ¿Y qué falta? Nos compromete para que el día de mañana seamos luz del mundo, sal de la tierra, para que demos testimonio de Jesucristo. El bautismo tiene varios signos. Hay un signo con el cual se comienza haciendo la señal de la cruz, porque es la señal del cristiano, como para indicar que esa persona que va a ser bautizada le va a pertenecer a Jesucristo. Por eso se llama el bautismo también sello, porque hay como un sello espiritual para indicar que le perteneceremos al Señor. Y el bautismo tiene también dos unciones. Una unción normalmente en el pecho que se hace antes del bautismo propiamente dicho, se llama, lo que sucede antes del bautismo se llama catecumenado, si son la gente adulta. Entonces es un óleo de los catecúmenos, donde es un pequeño exorcismo. Se le pide al Señor que el espíritu del mal salga de ese niño que va a ser bautizado y para que sea templo del Espíritu Santo. Entonces se unge con ese óleo de los catecúmenos. Después del bautismo se unge con otro óleo que se llama santo crisma, que tiene la misma raíz de la palabra Cristo, cristiano. Antiguamente a los sacerdotes, profetas y reyes se les consagraba a Dios ungiéndolos con aceite de oliva, ¿verdad? Y hacían una oración de consagración al Señor. La iglesia deja esa consagración, es un aceite de oliva perfumado para indicar que debemos ser el buen olor de Cristo. Ese óleo que se consagra, el otro se bendice, también la unción de los enfermos tiene otro aceite que se bendice, se bendice en la misa crismal el jueves santo, cada Semana Santa. En algunos lugares no hacen esa misa el jueves por alguna razón práctica de pastoral, lo suelen hacer otro día de la semana, casi siempre el martes. Entonces el obispo con todos los sacerdotes de la diócesis bendice solemnemente los aceites que se van a usar durante ese año. Repito, hay 3 aceites que son para administrar sacramentos: el de los catecúmenos, el de los enfermos y el santo crisma. Entonces se le unge en la coronilla, ¿verdad?, en la cabecita, para indicar que está consagrado a Dios y que es parte del pueblo profético, sacerdotal, ¿verdad?, y real. Ese niño al ser bautizado, o ese adulto al ser bautizado, es hijo del rey. Y además es profeta porque escucha la palabra de Dios y la transmite. Él mismo está llamado a ser profeta anunciando la buena noticia. Y es sacerdote porque ofrece sacrificios unidos al sacrificio de Cristo en la Eucaristía, que lo
preside siempre el sacerdote que representa la cabeza de Cristo para poder ofrecer sacrificios en nuestra propia vida. Cualquier sacrificio, una obra de caridad, un ayuno que se haga, qué sé yo, una penitencia, se ofrecen porque somos consagrados desde el bautismo a Dios. Hay un momento también en que se coloca un vestido o un ropón blanco cuando sale del bautismo, que por cierto hago un paréntesis, el bautismo puede ser por inmersión, colocarlo dentro del agua, que es más significativo. Puede ser también un bautismo que simplemente rociando el agua, ¿verdad?, sobre su cabeza, normalmente se hace así, muchas veces con un recipiente, una concha de algo, se hace que corre el agua por la cabeza del niño que va a ser bautizado o de la persona que va a ser bautizada. Y luego, después de eso, se coloca un vestido blanco para indicar que esa persona que acaba de ser bautizada está revestida de Cristo, está revestida de Jesús y tiene la vida misma que Jesús, la vida de la gracia. Es lo más hermoso que puede haber. Evidentemente tiene todo un significado profundo. Y también antes había un signo que era colocar un poquito de sal en la boca, eso ya no existe, para indicar que el bautizado es sal de la tierra, que debe dar sabor a Cristo, ¿verdad? A la tierra donde está. Actualmente el sacerdote coloca los dedos en los oídos y también en la boca, haciendo una pequeña cruz para pedirle al Señor que ese niño o adulto bautizado escuche la palabra de Dios y proclame la gloria de Dios con sus labios. Y luego se enciende una vela, recordando que la luz es símbolo del bien, la oscuridad es símbolo del mal. Quien vive en la oscuridad vive en el pecado, vive en las tinieblas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Y también dijo, ustedes son luz, nosotros somos luz del mundo. ¿Cuándo somos luz del mundo? Cuando hacemos visible a Dios. ¿Y cuando hacemos visible a Dios? Cuando estamos en gracia de Dios y estamos cumpliendo la voluntad amorosa del Padre. Sobre todo cuando nos amamos los unos a los otros. Entonces, el bautismo tiene una riqueza inmensa. La Iglesia nos ha colocado el rito del bautismo en una celebración relativamente breve. Se pudiera hacer también dentro de la Santa Misa, pero normalmente pues no se hace. ¿Y por qué nos ha escogido un rito relativamente breve? Porque la Iglesia quiere que sea de fácil acceso el bautizarse, que no sea tan complicado bautizarse. Hoy se pide pues a los padrinos y a los padres una enseñanza o qué sé yo, una cierta catequesis prebautismal, porque los niños pues necesitan quien luego se comprometa a educarlos en el camino de la fe. Y evidentemente eso le toca a los padres. Es tan importante eso que si llegaran a faltar los padres, la Iglesia quiere que por lo menos haya un padrino. Eso es lo que está en el Código de Derecho Canónico. Pero normalmente pues se cogen dos padrinos. En nuestra tradición es el padrino y la madrina. Y luego cuando se confirma, pues hay de nuevo un padrino o una madrina. Lo ideal sería que el mismo padrino del bautismo fuera el padrino también de la confirmación, para que haya un seguimiento. Muchas veces los padrinos brillan por su ausencia, o sea, están en ese acto y los padrinos deben darle ejemplo de vida cristiana a sus hijos. Por eso uno debe escoger los padrinos con personas de bien, personas que den testimonio de vida. Debe ser muy triste para un muchacho que lo bautizan y el día de mañana, cuando ya tiene uso de razón, ve que su padrino es un borracho, su madrina es una prostituta, el otro andan en la droga, y son mal hablados. Dirá, ¿y por qué me escogieron este padrino? ¿Por qué me escogieron esta madrina? Lo ideal es bautizar a los niños al poco tiempo de nacidos. ¿Por qué?
porque empiezan de una vez a estar libres de la acción del maligno y a ser templos del Espíritu Santo. Cuando no estamos bautizados, hay una mancha, el pecado original recibido por herencia de Adán y Eva, y eso permite al maligno, que no puede quitar la imagen y semejanza de Dios, tener una influencia. Y es como si dijera, esto me pertenece en alguna medida, porque hay un pecado originado. Y cuando uno es bautizado y además queda marcado como propiedad de Jesucristo, el maligno sabe, este no. Este no me corresponde a mí. Tentará desde afuera, pero por eso es muy importante bautizar pronto. Y miren, no digan, bueno, es que el padrino vive, qué sé yo, en el este del país y la madrina en el oeste, y el padrino puede venir en Navidad, pero la madrina no puede venir hasta Semana Santa. Ya han pasado 5 años, nunca se ponen de acuerdo. Escojan otro padrino. Díganle, mira, vamos a bautizar, te lo digo con meses de anticipación o con semanas de anticipación al niño para tal fecha. Ah, no puedo ir. Bueno, tú quedarás como un padrino simbólico, pero vamos a escoger otro padrino y otra madrina, porque el niño no puede quedarse sin bautizar porque los padrinos no se ponen de acuerdo y no pueden venir al bautismo. Entonces, es importante eso. Además, aquí ahora vamos a entrar en profunda teología. La palabra de Dios dice que para entrar en el cielo hay que estar bautizados. Eso lo vimos en el Evangelio ahora de San Juan. Y también, pues, nuestro Señor Jesucristo también lo ha dicho. Dice que los hermanos separados que no bautizan a los niños llaman a ese texto del capítulo 28 de San Mateo, lo llaman en la gran comisión, como el gran mandato de Jesucristo. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Marcos, que es el último capítulo también, el capítulo 16 de San Marcos, versículo 15 y siguientes. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación, también a los niños, también a los adolescentes. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Y miren, a veces pregunta, un niño no bautizado que se muere, ¿a dónde va? La respuesta correcta sería, no lo sabemos. No se asusten, no se asusten. O sea, es la respuesta correcta, porque el Señor ha dicho que se bauticen. Entonces dice, si uno es adulto, si no quiere creer él, o sea, si es por culpa propia, es el problema. Claro, aquí viene ahora un razonamiento obvio. El niño no ha cometido pecado personal. Luego no puede ir al infierno. El niño no está en gracia de Dios. Entonces no podía ir al cielo. Incluso en la Edad Media inventaron, porque eso no es bíblico ni es la doctrina de la Iglesia, el limbo de los niños, como diciendo van a otro lugar u otro estado que no es ni el cielo ni el infierno. Pero no, la Iglesia ha declarado que eso no existe. Cuando salimos de este mundo, o vamos al cielo, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio. Pero no hay hoy ningún teólogo, y pues yo no soy profesor de teología, pero, y evidentemente estoy de acuerdo con esto que voy a decir ahora, con lo que la Iglesia piensa. La Iglesia piensa que si un niño no está bautizado y no es, o sea, no tiene culpa, por supuesto, ante la misericordia infinita de Dios, ese niño debe ir al cielo. Evidentemente, eso es lo que se cree. Pero en la palabra de Dios, pues no lo dice de esa manera. Y hay un detalle que es importante también explicar. Existe también el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Vamos a ver. El bautismo
de sangre es cuando una persona se está preparando, un adulto sobre todo, para bautizarse y llega una persecución, todavía no se ha bautizado, es un catecúmeno que estaba esperando, él quiere bautizarse y por estar siguiendo la doctrina de la iglesia le quita la vida, lo matan, derrama su sangre. Ese se llama bautismo de sangre, esa persona es como bautizada en esa sangre y evidentemente recibe la gracia de Dios. El bautismo de deseo. Incluso cuando unos padres desean bautizar a su hijo y se le murió el hijo, ahí hay también la misericordia de Dios, porque deseaban bautizarlo. O sea, el deseo de bautizar a alguien, un deseo formal, serio, voy a bautizar, y no se pudo llegar a bautizar, los teólogos dicen pues que existe, y la iglesia también lo dice, y en el Nuevo Catecismo también, que existe ese bautismo de deseo, de tal manera que la persona se puede salvar. Ahora, voy a darles una teoría también sobre esto. Yo me imagino, esto no está en la Biblia, no va en contra de la Biblia, yo me imagino que en el momento de la muerte de cada uno, no solo de los bautizados o de los no bautizados, Dios le va a dar una oportunidad a la persona de que decida por él o decida en contra de él. Y es un momento de decisión, con el grado de libertad que uno tenga. Si una persona incluso que fue atea, que rechazó a Dios, es difícil que luego en el momento de la muerte lo acepte, porque toda su vida fue así. Pero si alguien oró mucho por él durante años, como Santa Mónica o San Agustín, evidentemente puede haber la conversión también ahí. Yo me imagino de que Dios nos dé una oportunidad, y espero que así sea, en el momento en que nos toque dejar este mundo e irnos a la eternidad, y nos aplicará su misericordia. Y evidentemente nos quedará un purgatorio, tal vez largo, para purificarnos de todo, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. El bautismo entonces es un sacramento realmente admirable. Me gustaría preguntarles, no lo pueden decir en voz alta, no intenten decirlo, porque si alguno tiene abierto su aparatico ahora, pues nos crea un feedback, nos crea... Pero acuérdense que el bautismo borra los pecados, el pecado original o los demás pecados si uno es adulto. Segundo, nos comunica la vida de la gracia, la vida divina, la vida sobrenatural, la vida que viven las tres divinas personas. Tercero, nos hace familia de Dios, hijos adoptivos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo y amigos de Jesucristo y coherederos del cielo con Jesucristo, y nos hace templos del Espíritu Santo. Pero luego nos compromete, cuando tenemos uso de razón, a ser testigos de Jesucristo. Se reconfirmará luego, con el sacramento de la confirmación, lo que se recibe en el bautismo. Y necesitamos ser coherentes con nuestra vida cristiana. Ahora tenemos que demostrar que nosotros vivimos de acuerdo a lo que profesaron nuestros padrinos y que ya con el uso de razón nosotros escogimos en la primera comunión y también en la confirmación, rechazando lo que fue pecado, rechazando lo que fue el maligno, rechazando lo que fue mundanidad, el mundo malo. Porque, es verdad, el bautismo nos marca con ese sello, pero si la persona vive en pecado, vive con odio, vive con rencor, vive con impureza, vive robando, vive en el mundo de la droga, está echando a la borda el sacramento del bautismo. Es de alguna manera, es como si fuera una burla para Dios y fuera también un hacer reír al maligno, porque dice, mira, sí, le pertenece, pero ahora me está perteneciendo a mí porque está viviendo en una situación de pecado. De tal manera que el bautismo nos llama también a nosotros a la santidad, a vivir una vida en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso la Iglesia, recordando que Jesucristo instituye también otro sacramento, la primera vez que Jesucristo aparece resucitado, lo pone el Evangelio de San Juan, desea la paz y dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados les son perdonados y a quienes se los retengan les son retenidos.
es el sacramento de la penitencia o confesión o reconciliación, llamado también sacramento de misericordia. Es si alguna persona perdió la gracia de Dios, la recobra ahora en el sacramento de la confesión. Por eso la Virgen en Medjugorje nos invita a confesarnos por lo menos una vez al mes, aunque no hayamos perdido la gracia de Dios, para crecer en fe, para crecer en gracia, recibir una pequeña dirección espiritual, una sanación y una fuerza para seguir adelante. Además nos ayuda a conservarnos también en la gracia de Dios. Si tienen niños pequeños, vean cómo los bautizan pronto. Claro, le toca a los padres, no a los abuelos o a los tíos decidir. A veces los padres no saben, la gente ignora la riqueza tan grande de lo que es el bautismo. Piensan que el bautismo es hacer una fiesta y comprar un vestido nuevo y dar regalos. Por supuesto que hay una fiesta, pero el motivo es que Dios trino, uno y trino, viene a habitar en el alma de ese niño y celebran una fiesta en el cielo. Porque en el cielo se celebra una fiesta, dice Jesús, cuando un pecador se deja perdonar. Entonces, cuando hay un bautismo, Dios inscribe su nombre en el libro de la vida, en el cielo. Usted tiene su nombre escrito en el cielo y tiene un puesto ya preparado en el cielo, dice también Jesús. Esto es importante en el Evangelio de San Juan. Entonces tenemos esa gracia también de poder renovar por medio del sacramento de la penitencia o confesión. Por eso se nace en el bautismo y se renace cuando se ha muerto a la vida de la gracia en el sacramento de la penitencia o confesión. Qué riqueza tiene nuestra Madre la Iglesia. Qué hermoso es. Realmente no hay nada más hermoso en el mundo. Bueno, la fundó Jesucristo. Nos dejó los 7 sacramentos maravillosos y la Iglesia nos da esa facilidad, ese acceso maravilloso. Uno siente una gran alegría cuando puede bautizar a una persona que esté preparada o a una familia que está preparada para entender realmente la profundidad tan grande que hay en el bautismo de esos niños. Muchas gracias por su atención. Me tengo que retirar porque tengo una Eucaristía, la Santa Misa. Dentro pues, de unos minutos tengo que trasladarme a esa iglesia, queda un poquito lejos, pero les voy a encomendar a todos ustedes con mucho cariño en esa Eucaristía. Y accedan al sacramento de la comunión siempre que estén en gracia de Dios. No lo dejen, porque realmente el bautismo nos prepara también para eso. Muchísimas gracias por todo. De nuevo, para los que se conectaron un poquito más tarde, feliz año a todos ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Les bendigo en el nombre del Padre,